Son más de 90 asesinatos a personas transexuales en Venezuela en los últimos 10 años. Creo que te quedas corta, Kate, porque aparte de eso existe la persecución contra todas las personas homosexuales, transexuales y lesbianas. Hoy, en Sin Pena ni Culpa, Sexo, género, diversofobia. Acosos, persecuciones y todo tipo de violencia están siempre detrás y presentes en la vida cotidiana de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales en todo el mundo. Por eso el programa de Sin Pena ni Culpa de hoy está dedicado a la sexo, género, diversofobia. Tenemos aquí en el estudio para hablar al respecto a Yul Paz, productor audiovisual, editor, y a Edwin Rodríguez Useche de la Alianza Sexo, Género, Diversa Revolucionaria. Bienvenidos, muchachos. Gracias por la invitación. Gracias. Queremos comenzar por preguntarles qué consideran ustedes que es una fobia y cómo se manifiesta dentro de la comunidad sexo género diversa. Vale, bueno, gracias por la invitación. Se ha generado como muchas, digamos, confusiones respecto al tema, ¿no? Porque, bueno, obviamente las fobias que están expresamente catalogadas por la ciencia, ¿no? Por la biomédica, que, bueno, a través de los animales, ciertos espacios, pero con respecto o relacionado con los crímenes de odio, tiene que ver mucho con cómo se ejercen los poderes a través de las relaciones, de ese biopoder, de cómo la sociedad está, digamos, entretejida a través de eso, pues del miedo, de las creencias y de lo que rompe, ¿no? Con lo que está heteronormado, ¿no? Con lo que rompería con esta sociedad blanca, heterosexual, burguesa. Exacto. No, o sea, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el ataque a lo que rompe con la norma. Con lo hegemónico. También, obviamente. Yul, Claro. desde tu experiencia. No, claro, exacto, concuerdo completamente con lo que dice él, porque es un tema de sociedad, es un tema de cultura, a la hora de cómo educar a la gente porque no es una fobia cualquiera, o sea, le estás teniendo fobia a una persona normal, que tiene que catalogarse como una persona normal ante la sociedad, pero esto crea un rechazo, un odio que se magnifica horriblemente y crea todos estos crímenes de odio. Entonces yo creo que comienza desde las bases, que es la sociedad en sí, la manera en que te críen y la manera como te eduquen para que eso no suceda. ¿Y por qué entonces es tan vulnerable la comunidad LGBTI, o sea, la género sexo diversa? ¿Por qué es tan vulnerable? ¿Por qué es tan perseguida? ¿Por qué siempre o sea, es como más fácil? ¿Por qué? Porque tiene un proceso histórico, ¿no? En el que obviamente han sido ahorillados a vivir al margen. Bueno, nos han enseñado a vivir al margen de todo, de la ley, de la afectividad. Sí. Y obviamente quedas como en un limbo, no hay claridad de cómo tú te vas a desenvolver, digamos, afectivamente, pues, con otra persona. Entonces, obviamente no hay como mecanismos, ¿no? Primero que resguarden, digamos, mecanismos legislativos, ¿no? Y segundo, lo que habla el compañero acá, que tiene que ver con esas leyes de costumbre, ¿no? Las leyes de uso, que bueno, que vienen durante años, durante siglos, que bueno, hombre con hombre no se tocan, mujer con mujer, obviamente, es simplemente en la simbología sexual del macho men, ¿no? Que bueno, espera a tener dos mujeres en la cama, ¿no? Así es, vamos a ver un poco más al respecto de cómo se manifiestan este tipo de discriminaciones en la cotidianidad después de saber qué es lo que se dice por ahí. El tema de hoy es la homofobia, ese miedo irracional a las personas con una preferencia sexual distinta, lo que se traduce en sexodiversofobia. Las personas que rechazan a la sexodiversidad dicen por ahí: mito número 1, no es normal el ser homosexual o el tener sentimientos homosexuales.
En realidad, está comprobado que los seres humanos tenemos nuestro propio modo instintivo de identificación sexual. Pocas personas manifiestan sentimientos totalmente homosexuales o heterosexuales durante su vida. Mito número 2. La homosexualidad es una enfermedad mental. La realidad es que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Mito número 3. La homosexualidad es un pecado. En realidad, las religiones con frecuencia han sido mal utilizadas para justificar el odio y la opresión. Por ejemplo, la Biblia contiene 6 pasajes que condenan el comportamiento homosexual, pero también contiene pasajes que condenan el comportamiento heterosexual. Mito número 4. La homosexualidad es el resultado de la mala crianza y los problemas familiares. En realidad, los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, al igual que los heterosexuales, vienen de todos los tipos de familia. Los buenos padres son aquellos que enseñan a sus hijos a tener amor a otros y a sí mismos, y a tratar con respeto a los demás. Mito número 5. Los homosexuales no contribuyen en nada a la sociedad. En realidad, históricamente, homosexuales, lesbianas y bisexuales han hecho innumerables contribuciones a la sociedad. Miguel Ángel, Walt Whitman, Oscar Wilde, Martina Navratilova, Pedro Almodóvar, Elton John, Truman Capote son un ejemplo. Podemos concluir que la homofobia es un prejuicio como cualquier otro. Requiere de la ignorancia para promover el temor y el odio hacia los homosexuales. Como individuos y como sociedad, todos resultamos disminuidos cuando alguien ejerce violencia sobre otro. La educación es una de las mejores armas contra el temor y el odio. Con ella, puede ser que ayude a un amigo, a alguien que quiere, incluso puede hasta salvar una vida. Nos vemos en nuestro siguiente Dicen por ahí. Ok, aquí estamos nuevamente en Sin Pena ni Culpa, hablando de la sexo-género-diversofobia. Vamos a hablar de... quiero que hablemos un poquitico más cotidiano, más de lo que puede entender el común, el de a pie, el de la gente que está ahí detrás de esa ventanita. Yul, ¿de alguna u otra manera has sufrido esa homofobia o sexo-género-diversofobia tú en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en la calle? Bueno, gracias a Dios en mi casa no existió ningún tipo de problemas con eso, igual que en el lugar donde trabajo tampoco, o sea, son súper open mind, pero lo que es en la calle es evidente que siempre existen ese tipo de acciones de parte de los hombres cuando uno sale. Yo que me maquillo, entonces me ven, entonces empiezan a decir cosas, entonces uno se tiene que armar una coraza o ponerte los audífonos para no escuchar absolutamente a nadie, estar tú en tu mundo para no caer en ese tipo de provocaciones, ¿sí me entiendes? Entonces es muy feo que uno cuando sale a la calle tenga que recibir todo ese tipo de cosas, este tipo de malas palabras, ofensas, abuso. No es bonito ni agradable para nadie en lo absoluto. Y eso parte también porque no tenemos un resguardo completamente que nos... ¿Sabes? Cuando pasen ese tipo de cosas, uno vaya a un ente y le diga, sucedió esto y nos apoyen. Porque uno va a un ente, entonces lo que hacen es reírse, mofarse, no te atienden, se hacen los locos. Entonces, ¿sabes? Eso es parte de una cadena que todavía no se ha desenredado completamente. Y además muy frustrante, ¿no? Edwin, desde tu experiencia como militante, desde la diversidad sexual, ¿cómo ha sido el trabajo de formación dentro de las comunidades? Porque entiendo que han trabajado justamente es en formar para evitar que haya todavía este tipo de expresiones de discriminación, sobre todo en las bases. Claro. Sí, es muy complejo, puesto que eso va inoculado, ¿no?, en elementos culturales que te permiten que, digamos, hay un lejos de esperanza en que se pueda, digamos, tener una sociedad que tenga unas relaciones interpersonales totalmente distintas y que pueda construir momentos y espacios de respeto a la otra, al otro. Porque, claro, siempre se ve a la vulnerabilidad, pero la heterosexualidad también ha sido parte históricamente de la discriminación. Si a los 14 años ya no tienes un chamo hoy día, bueno, ya obviamente empiezas a ser mal visto dentro de tu comunidad. Y si más tienes digamos, un rol dentro de esos espacios en
en el liceo, entonces obviamente tienes que ser el más macho y el más violento, siendo que, bueno, a lo mejor en tus espacios cotidianos no hay esas relaciones, ¿no? Pero entonces tienes que ir como adquiriendo algunas herramientas de coraza para poder sobrevivir. Ok, entonces vamos a hablar un momento, vamos a parar un momentico para ver cuáles son esas herramientas de coraza, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer, dónde podemos ir solamente en momentos, porque vamos a promo y ya regresamos aquí en Sin Pena ni Culpa. Es común escuchar personas que le tienen miedo a las culebras, a las arañas, a los ratones o a las cucarachas. Y cada vez que se encuentran con algún animalito de esto, la persona quiere que el animalito desaparezca. Pero la cosa cambia cuando se trata de la orientación, identidad o expresión de género de otra persona. A esto le llamamos sexo-género-diversofobia. Entonces, vamos a estar conversando con la gente sobre estas fobias en torno a la sexualidad humana, a ver qué piensan sin pena ni culpa. Acompáñenme. Aquí nos encontramos con la señora Miriam, que nos va a regalar una breve entrevista sobre la sexo-género-diversofobia. Señora Miriam, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Yo le voy a dar en este pote misterioso, usted va a meter la mano sin ver y va a sacar lo primero que agarre. ¿Por qué le parece repulsivo a la culebra? No, no es que me parece repulsivo. ¿Le tiene miedo? Algo así. Sí. Sí. Y si tuviera la oportunidad de encontrarse con una, ¿qué le gustaría? ¿Que se desapareciera? No, arranco a correr yo. Usted sabe que esa misma reacción de alejarse, de distanciarse, de rechazo, sienten muchas personas en contra de personas homosexuales, en contra de personas transexuales. ¿Usted sabía eso? Sí, bastante que lo ¿Y qué sé. piensa de esas personas que Que hacen no eso? debe de ser así. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Cada quien, sin ofender a los demás, puede con su vida hacer lo que considera. ¿Y qué le recomendaría a la gente que sufre de esta enfermedad social como la homofobia? Bueno, que traten de superar eso porque todos somos seres humanos y no somos perfectos ninguno. Y todos tenemos derecho en la vida. Este es un problema que viene desde el hogar, porque desde el hogar deben prepararnos para ver a las personas como tal. No buscar condiciones, no buscar que tienes que ser así para yo tratarte. Bueno, que no deberían de sentirlo porque son personas igual que uno, tienen los mismos sentimientos, son seres humanos, sienten, padecen. Tenemos que aceptarnos todos porque todos estamos en este mundo. Kirley, ¿tú crees que ante la ley todas las personas, independientemente de su orientación sexual, deben tener los mismos derechos? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que todos tengamos los mismos derechos. Claro, seamos blancos, seamos negros, todos debemos tener los mismos derechos, hombres, mujeres. Todos. Incluyendo a los homosexuales, a las lesbianas. Obvio que sí, porque todos somos seres humanos. Más claro no canta un gallo. Gracias, Kirley. Gracias a ti. ¡Cut! Y apropiada de las leyes, Amalacopa recogió los aportes de la calle sobre el tema de la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la sexo-género-diversofobia. Sí. Y bueno, ella levantando el estandarte de todas esas hermanas trans caídas, tanto en la calle como en sus hogares, perseguidas, discriminadas, maltratadas, vejadas, ridiculizadas a lo largo de la historia. Y bueno, Amalacopa sale a la calle con esa alegría que la caracteriza y bueno, escuchando lo que escuchamos. ¿Qué te pareció, Edwin? Pues me parece una actividad muy transgresora que es importante que retomemos otra vez en la calle y generarle reacciones distintas a la gente, ¿no? Porque estamos como acondicionados, ¿no? A solamente una mirada, ¿no? Y bueno, a horrorizarnos cuando vemos algo distinto, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, a la Quique, entonces eso pues nos horrorizamos y tendemos a ridiculizar o si no a vejar, a etiquetar. Y yo creo que eso es parte de esa enfermedad social que estábamos hablando, porque socialmente lo que va en contra de cómo se debería comportar normalmente la gente, que tributa simplemente a una sociedad nuclear, heterosexual, blanca,
propietaria, clase media. Entonces, bueno, obviamente que hay todos una cantidad de elementos que contribuyen, ¿no?, a que el grado, ¿no?, en mayor o menor medida de la discriminación o llegar al punto de, bueno, un crimen de odio por no cumplir ciertos estereotipos o romperlas, totalmente, ¿no? Claro, y eso pasa también aparte de la comunicación. Vemos mucho los canales tradicionales que lo que hacen es mofarse y burlarse de los trans, de burlarse de los transvestis, hacer caricaturas de lo que es la comunidad sexo-género diversa, y eso crea completamente un rechazo. Entonces, por eso es que vemos todos estos tipos de ataques, por eso que me agrada mucho lo que veo en el micro, porque eso es lo que tiene que hacer, salir con contenido y romper con todos esos paradigmas tontos que estamos viendo a diario. Entonces, me parece muy buena la propuesta, de verdad. Yo tengo una pregunta, pero para Amalacopa, porque además justamente el personaje que se ha construido como el alter ego de Tucu en la calle viene a romper esos paradigmas y esos patrones binarios de que solamente se puede ser hombre o se puede ser mujer. Por ejemplo, Tucu, muy brevemente, cuéntanos, ¿qué has sentido tú? ¿Has sentido como algún rechazo o la gente se siente un poco invadida con tu presencia? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que rescatar, que cada vez que Amalacopa sale a la calle, está muy bien acompañada de sus técnicos, sus camarógrafos, sus sonidistas, que hacen un trabajo increíble, que además es como el equipo de seguridad de esa acción política que vamos a ejecutar en la calle, ¿no? Sí, y entonces pero la gente se siente como atraída, primero por el color, mucho color en Amala, que bueno, después cuando la oyen hablar, bueno, la gente se recoge de hombro porque dice, o sea, esta mujer tiene cosas que decir. Ok, perfecto, pero si pongamos que no estuviesen todos los técnicos, que no estuviesen los iluminitos, camarógrafos, si Amalacopa saliera a la calle a conversar, ¿cómo te sentirías y qué crees tú que pasaría? Yo creo que va a depender bastante de lo que tú proyectes. Va a estar vinculado con lo que te traigas tú también, ¿no? Tu bagaje cultural, de formación, de educación, cómo asumas al discriminador también, ¿no? Porque el discriminador, si también lo revisamos, digamos, en el juego social, también es víctima del sistema. Tan víctima como el agredido, como el discriminado o la discriminada. Entonces, una de las sugerencias también en casa para los discriminados y la discriminada es que, bueno, entendamos que ese otro y esa otra nos maltrata porque no nos conoce, porque no nos entiende. Y desde esa agencia poder como hacer el cambio desde allá para acá como de aquí para allá. Es decir, es tanto damos, tanto recibimos. Si ese discriminador además se basa en cositas de algún tipo de violencia que parece inofensiva. Y hablábamos antes de empezar a grabar, antes de estar acá en el set con Jul, y nombrábamos actos cotidianos como por ejemplo los chistes. Entonces quería saber, Jul, cómo tú ves la presencia de un humor, entre comillas, que parece que no va a hacer daño, pero que realmente afecta. No, es que obviamente afecta psicológicamente a la persona. O sea, no podemos estar por la vida burlándonos sobre las características o las personalidades de las demás personas, sea quien sea. Entonces es algo que completamente afecta a la comunidad en general porque, como digo, comunicacionalmente estamos acostumbrados a ver la burla hacia el gay, hacia la transexual, hacia la lesbiana. Entonces eso nos hace crear ese tipo de actitud en toda la sociedad. Entonces no debe ser permitido. Claro, yo quería aportar allí que hay que, digamos, retomar, ¿no?, y visibilizar, en este caso, por ejemplo, la identidad trans, que yo creo que es, digamos, una de las más vulneradas, como, bueno, una práctica que es común y que, bueno, creo que no es secreto para nadie, cómo mueren nuestras trans, a batazos en muchas. Y, bueno, obviamente, la justicia, en forma de, bueno, de cómo resolver lo que asume es que es un tema de tratas, de droga, conflictos por la plaza, o invisibiliza, claro. Pero entonces yo lo que creo es que, bueno, está en eso, pues, en cómo reconfigurar la simbología, y de cómo también por ahí de forma también aportando, ¿no? Hablando con el Tucu, hablábamos de cómo generar espacios artísticos, eso pues en donde se pueda de alguna forma exteriorizar que el transvestismo, por ejemplo, no es un vestirse, no es un disfrazarse.
sino es una forma, es una herramienta política que te permite trabajar. Una forma de expresión. Lo digo porque yo lo vivo, claro. O sea, porque lo he vivido. O sea, yo soy travesti y yo lo tomo como de una forma de expresión, una forma de actuación, una forma de poder decir quién soy, cómo ser y poder tal vez también ayudar a muchísima gente que está dentro de eso. Quique, me acaba de avisar el hijo de la reina de corazones que si no nos vamos a promo ya, nos cortan la cabeza a todos. Así que seguimos con más de Sin Pena ni Culpa en el siguiente segmento. No se vayan. Y llegamos a la última parte del programa de hoy en Sin Pena ni Culpa, sexo, género, diversofobia. Me parece muy importante lo que comentaba en el segmento anterior Quique sobre la importancia de asumir cualquier tipo de manifestación artística, el teatro, la literatura, el cine, para poder hacer denuncias sobre todos los atropellos que vive la comunidad sexo, género, diversa, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Yul, te quisiera preguntar en este sentido, aparte de estas manifestaciones artísticas, ¿cuáles son los espacios que consideras más adecuados para que sigamos dando la lucha? Sin duda alguna la escuela, porque comienza desde la formación del hogar, y eso va enlazado con la escuela y el primer paso que son los niños. Entonces creo que eso es una cosa que va de la mano. Las fobias, lo que hablamos hoy de las fobias, o sea, la fobia que tenemos en general, por lo menos yo le tengo miedo a la serpiente. Entonces, eso me crea a mí un rechazo a eso. Más no, yo le tengo odio y ni la voy a matar ni nada, sino simplemente lo repelo y salgo corriendo y no la quiero ver, simplemente. Pero los crímenes de odios, esos géneros diversos, son crímenes que van infundados en cuanto a lo que vivieron. O sea, cómo se educaron, cómo creció esa conciencia. Y eso parte desde la formación del hogar y la escuela. Entonces yo creo que esos espacios donde nosotros podamos incluir o darle herramientas a los niños, a esas esponjitas que están creciendo para que abran sus mentes y tengan una nueva visión sobre el sistema, creo que sería genial para cambiar la conciencia. Así es, Edwin. Desde hace algún tiempo la comunidad sexo-género diversa organizada, los movimientos, han metido dentro de su agenda común de lucha la tipificación de los crímenes de odio. ¿Exactamente de qué se trata? Ok, bueno, como tú bien lo reseñas, sí, bueno, ha habido todo un proceso de, digamos, de formación, de vinculación, digamos, bueno, en este proceso, yo creo que es importante recalcarlo, en este proceso revolucionario, en este proceso en donde se ha permitido, pues, hablar digamos, de temas que fueron como catalogados como emergentes, como que están allí, pero que no se hablan, no se visibilizan constantemente y, digamos, mucho menos en estos espacios. Sí, bueno, se ha venido trabajando mancomunadamente con, bueno, con algunas organizaciones, con compañeras trans, por ejemplo, que, bueno, han sido, digamos, las más vulneradas, han sido, digamos, dentro de toda la comunidad, es la que, digamos, se le ha hecho más difícil, digamos, a tener acceso a algunas reivindicaciones, como, bueno, lo hemos tenido, digamos, la homosexualidad, que, bueno, digamos, ha sido más visible, pero ridiculizada, ¿no?, en la televisión. A las lesbianas, pues, obviamente ha sido todavía un proceso, aunque tienen más visibilización en la calle, han sido también igual muy violentadas, ¿no? Por ejemplo, estas violaciones correctivas que se hacen en ciertos lugares, ¿no? Ok, entonces vamos un momentico, rapidito, ajá, a ver qué es lo que dice el estado del clímax y ya regresamos con eso que estás diciendo. Comenzamos nuestro reporte en el continente africano, específicamente en Nigeria, con una depresión climática responsable del tiempo inestable, debido a que en este país se paga con 14 años de prisión el ser homosexual. En la misma tónica o con el mismo clímax se encuentran Somalia y Sudán. El peor estado atmosférico lo posee Uganda, con un frente frío que genera nubosidad, precipitaciones y fuertes descargas eléctricas. Un clímax indeseable, y es que el gobierno ugandés aprobó una ley anti-gay que castiga con cadena perpetua a los homosexuales. Nos movemos a Europa,
Y tenemos a Francia y Reino Unido con buen clímax, pues en estos países se legalizó la unión del mismo sexo. Sin embargo, la homofobia se ha disparado un poco en los últimos años. Seguimos en Europa. Con mucha nubosidad aparece Rusia, que aprobó una ley contra la propaganda homosexual. En Estados Unidos, el clímax es tormentoso, ya que en este país la comunidad LGBTI es más afectada por los crímenes de odio que otras minorías. Y es que el ataque realizado en Orlando puso en evidencia la represión criminal que sufre esta comunidad. Y en Latinoamérica y el Caribe, países como Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, a pesar de ser muy tropicales, tienen una gran nube que los cubre, ya que también penalizan la homosexualidad. En Venezuela tenemos un clímax nublado, con algunos chubascos dispersos. Pues, aunque no se castiga con cárcel la orientación sexual, sí existen muchos casos de ataques violentos a la sexodiversidad. Ahora echemos un vistazo a las altas y bajas por el mundo y qué tan caliente o frío se encuentran con respecto a la sexodiversofobia. En primer lugar tenemos a Japón. La máxima se ubica en un 54% de aceptación. Parecen abrirse un poco los amigos nipones. En Egipto, la baja temperatura se hace notar con solo un 3% de tolerancia. El frío se apodera de las pirámides. Y también está muy helada la temperatura en Nigeria, con el 1% de aceptación. Cerramos con China, que manifiesta una temperatura baja del 21%. Y así llegamos al final de nuestro reporte del clímax. Sigan con más de Sin Pena ni Culpa. Ok, estamos hablando sobre la tipificación de los crímenes de odio. Edwin, por favor, sé concreto en eso, en la tipificación, el por qué, o sea, tiene que ser ya. Claro. Ahorita lo que se viene haciendo a través desde los movimientos de base tiene que ver con el reconocimiento, digamos, jurídicamente de esos crímenes. O sea, contemplar penas, castigos, que la ley reconozca que eso igual afecta, ¿no? No solamente en lo físico, sino también en lo psicoemocional de todas y de todos. Y bueno, obviamente lo que se busca es que las leyes venezolanas, aunque ha habido un avance en estos últimos años, legalmente, jurídicamente, pero en materia, digamos, jurídica, todavía hay vacíos. Que haya mucho más amparo de la ley. Exactamente. O sea, que la ley nos pueda amparar y que la ley nos pueda decir, estas son las penas, esto es lo que hay que hacer, o sea, ya. Y que haya procesos de denuncia y de sistematización sistémica que nos permita poder registrar esos datos, en dónde están, cómo ocurrieron, quién los hizo, y que, bueno, obviamente podamos dejar también esa cultura del miedo para poder tener un avance y poder tener, digamos, las herramientas para denunciar públicamente, porque eso es lo que ocurre también, que bueno, a veces cuando llegan a algunos sectores de toma de decisión o cuando se ve afectado, digamos, algún cuerpo de represión, entonces obviamente recaen sobre las compañeras, recae sobre la criminalización, pues, de esta lucha, y que bueno, que tiene que ver con la identidad trans, que bueno, que es la más vulnerada. Es así. Yul, ¿cómo crees que mejoraría la calidad de vida si tuviéramos un tipo de amparo como la tipificación de crímenes de odio, por ejemplo? Completamente, o sea, no habría esos tipos de crímenes de odio, o sea, podríamos salir a la calle seguros de que no nos van a hacer daño, de que no vamos a recibir ningún insulto, de que no vamos a tener ese tipo de rechazo o abuso de parte de gente. Entonces yo creo que si hay una ley que de verdad nos ampare, que no solamente se quede en escrito, sino que sea palabra y hecho, creo que sería genial porque
estaríamos completamente seguros de poder expresarnos libremente ante la sociedad. Claro. Otra cosa ahí como para cerrar mi participación, que tomemos en cuenta que la ley no es el fin, sino más el principio de la lucha, porque hemos malentendido también que una ley va, digamos, va a legislar por nosotras y nosotros, y lo que nosotras y nosotros representamos, todas y todos representamos acá, tiene que ver con nuestra corporalidad, tiene que ver cómo decidimos, con quién, y obviamente tiene que ver más allá de una simple ley, sino son leyes de usos y de costumbres que, bueno, que van en la piel y que arrancarlos de allí es muy difícil porque tiene que ver con los elementos culturales. Y creo que hay una cosa muy importante que tenemos que decir es ¿dónde acudir? Ok, está bien, lo denunciamos, porque hay que denunciar, hay que hablarlo, no nos quedemos callados, ok, pero ¿dónde acudir? Bueno, en un primer momento, bueno, en las defensorías del pueblo, yo también, bueno, en los espacios comunitarios, locales, territoriales también son muy importantes. Siempre en nuestra comunidad hay algún colectivo, alguna organización que nos pueda brindar apoyo. Igual creo que, bueno, el canal también está, digamos, en la disposición de prestar alguna información y, bueno, no sé qué otros espacios tenga la compañera. Bueno, no, o sea, esos son los espacios que hay que acudir y que de verdad se nos tome en cuenta en estos tipos de casos, porque muchas veces pasan como dice el programa, sin pena ni culpa. O sea, nadie sabe, nadie supo y ya, bórralo. Exactamente. Entonces creo que hay que hacernos escuchar más. Claro. Gracias, Yul. Gracias, Edwin. muchachos. De verdad, lamentablemente llegamos al final de un programa que nos parece sumamente importante. A todas las personas que nos están viendo desde la casa, les decimos, por favor, entiéndanse, véanse en la otra persona como un igual. Tratemos de buscar información para poder trascender todos esos prejuicios que nos hacen odiar al otro, a lo que nos parece desconocido. Que no queden más asesinatos de las personas homosexuales, lesbianas y trans impunes es lo que le pedimos a nuestro país. Quique, con esto cerramos. Muchísimas Sin pena gracias. ni culpa del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene por acá, por Ávila TV. Bueno, ya lo saben, hablar, hay que acudir, vamos, no nos quedemos callados. Y ya saben, si el loro me hace algo, mira, rácata, te corto la cabeza.